Bueno, buenos días para todos. Amén. Para mí es un privilegio estar aquí. Mi nombre es Jorge Vega, soy colombiano. No sé si hay más colombianos aquí en este día. Muy bien. Bueno, yo conocí al Señor cuando yo tenía 20 años. Soy de Bogotá, estaba en Bogotá. Estaba en una época en mi vida en que había dejado de creer en Dios. Había crecido como muchas personas en nuestro país, bajo una tradición, pero cuando comencé la universidad, básicamente dejé de creer en Dios por las enseñanzas de mis profesores en la universidad, donde controvertían el creer en Dios, y pues no podría decir que me volví ateo, pero porque creía en mí mismo, pero pues básicamente dejé de creer en Dios. Pero sin embargo, en diciembre de 1991, cuando yo tenía 20 años, teniendo una buena vida, teniendo novia, teniendo un trabajo, estudiando en la universidad, no bebía, no fumaba, ¿no? Teniendo todo muy bien, y al mismo tiempo tenía un vacío muy tremendo en mi corazón, y ese vacío lo usó el Señor para buscarlo a Él. Así que un fin de año, el 31 de diciembre de 1991, que era muy importante en mi familia, ese vacío era tan fuerte que cuando llegó la medianoche, lo que ocurrió era que tenía las uvas, pero no comía uvas, sino lo que hacía era llorar. Y ahí me dije en ese momento, yo quiero saber qué dice la Biblia. Había conocido unos jóvenes que me invitaron a una iglesia y yo no les puse atención en ese momento, pero dije, este año voy a leer la Biblia porque nunca la he leído. Y un mes después, escuchando una predicación en un parque, ya con estos jóvenes de esta iglesia, decidí entregarle mi vida al Señor y decidí vivir para Él. Le dije que quiero seguirte, quiero conocerte. Realmente no entendía muy bien qué era lo que estaba haciendo, pero ese día fue el comienzo realmente de caminar con Él. Y algo que ocurrió fue que, así como contó la hermana María Jesús, ¿no?, su esposa, el Señor me dio una pasión en ese momento por su palabra, y comencé a leer el Nuevo Testamento, a leer la Biblia, y era maravilloso. Y así, bueno, comenzó mi vida cristiana. Soy casado, tengo 3 hijos, y mi esposa es ella conoció al Señor a los 12 años. Ella es una persona que desde adolescente amaba las misiones y amaba el ir a otros lugares a predicar el Evangelio. Tuve la fortuna de casarme con esta mujer, y juntos en el 2003, hace 16 años, dimos un paso de fe y emprendimos la aventura de ir a vivir al norte de África, a Marruecos específicamente, y comenzamos a trabajar con marroquíes en ese contexto, con musulmanes, aprendiendo el idioma, aprendiendo de la cultura y descubriendo cosas nuevas, cómo dar testimonio de Jesús cuando la mentalidad de la gente no es como la de nosotros los occidentales. Y tuvimos el privilegio también de conocer creyentes, tenerlos en nuestra casa. Dábamos hospitalidad a un grupo de creyentes en ese tiempo, era un grupo muy grande. El Señor nos bendijo en ese tiempo con un palacio, ¿sí? Era una casa, ustedes o vosotros no os imagináis lo grande que era esa casa, pero solo os puedo decir que eran 6 habitaciones, 2 cocinas, 3 salones, ¿no? Un patio. Era un lugar gigante, pero ese lugar gigante el Señor nos lo dio para poder servir a la iglesia.
y tuvimos el privilegio de acompañar a los hermanos que tienen que reunirse de manera anónima porque no es permitido ser cristiano para un marroquí. Y bueno, Dios nos dio ese privilegio, y a causa de este privilegio también tuvimos algunos problemas, pero Dios es bueno y tuvimos que dejar el país en el 2010, y el Señor nos abrió una puerta aquí en España. En el 2011 llegamos a Terrassa, ahí cerca de Barcelona, en la provincia de Barcelona, y desde ese tiempo hasta la fecha pues hemos estado trabajando con inmigrantes que vienen del norte de África. Cuando el pastor me dijo, no, es una iglesia pequeña, yo dije, no se preocupe, en nuestra iglesia, cuando tuvimos un grupo de creyentes también en Terrassa, pues eran 3 personas, y en este momento no hay ninguna, porque ellos se fueron a otra ciudad, así que el tamaño no me afecta, no me preocupa mucho. Y bueno, aquí estamos. ¿Y por qué estoy aquí? Esa es una buena pregunta que hay que responder. No sé si alguien lo sabe, si han escuchado algo, pero la Alianza en España está desarrollando lo que han llamado la Conferencia Misionera, que comienza el próximo viernes en Madrid, viernes y sábado, terminando el domingo en algunas iglesias con un culto especial. Y yo hago parte de esos misioneros que hemos sido invitados a participar de este evento para animar a los creyentes a mirar un poco más allá de su iglesia, de su local, de su comunidad, y que podáis considerar otros lugares también como lugares donde el Señor quiere trabajar. Entonces voy a comenzar de una manera que no es común cuando uno es un predicador invitado, pero voy a comenzar con una pregunta. Y la pregunta es la siguiente, por favor escuchadla. Si tienes que pensar en un verso o un pasaje de la Biblia que resuma el mensaje de la Biblia, ¿cuál dirías? Vuelvo y planteo la pregunta. Si tienes que pensar en un verso o en un pasaje de la Biblia en el cual se resuma el mensaje de la Biblia, ¿cuál sería este? Esa es mi pregunta. ¿Vale? Como yo sé que va a haber un poco de silencio, entonces, ¿qué tal si compartes con la persona que está cerca de ti, máximo grupos de 3? ¿Qué piensas tú? ¿Cuál pasaje de la Biblia, cuál verso de la Biblia piensas tú que resume todo lo que la Biblia dice? Bueno, hablando entre vosotros, por un minutito, y luego escuchamos las respuestas. Muy bien. No hay problema, era para calentar un poco. Ya algunos querían participar, entonces vamos a escuchar. A ver, ¿quién quiere decir cuál es su pasaje? Hay varios, por si acaso, hay varios. Así que, pues sí, dime. Mateo 28, 19, 20. Mateo 28, 19, 20. ¿Qué dice? Por tanto, ir a hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, muy bien, lo que se conoce como la Gran Comisión. Muy interesante ese texto. Yo pienso que el mensaje de Dios a la humanidad, el gran mensaje está en el amor de Dios. O sea, en Juan 3:16. Juan 3:16. Porque de tal manera el amor de Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Pero
la obra más grande que Jesús, o más. Muy bien, es el verso, yo diría, más conocido de la Biblia, ¿no? Y el más famoso. Que Dios amó el mundo y envió a Jesucristo, su Hijo, para que el que crea en Él, su Hijo, tenga vida eterna. ¿Sí? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Salmo 23, creo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Resume la Biblia. Mateo 24, 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todos. Amén. Muy bien. Bueno, me han sorprendido las respuestas. Vale, yo elegí un pasaje, que es el que vamos a ver, donde Jesús mismo está de alguna manera resumiendo, ¿sí?, el mensaje del evangelio. Que de alguna manera siempre el verso más famoso es 3:16, pero es muy interesante que estas son palabras de Jesús. ¿Dónde están? En Lucas capítulo 24, del verso 44 en adelante. Lucas 24, del verso 44 en adelante. Claro, podríamos decir muchas cosas, pero nos vamos a centrar en este pasaje. Lucas 24, 44 dice: y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Bueno, Jesús nunca dice, este es el resumen, pero Jesús sí comienza diciendo que tenía que cumplirse lo que estaba escrito acerca de él. Verso 44, ¿cierto? Cuando Jesús hace referencia a lo que estaba escrito acerca de él, menciona tres referencias. ¿Cuáles son? En ese versículo, en ese verso. La ley de Moisés, los profetas y los salmos. ¿Y a qué se os parece eso? La ley de Moisés, los profetas y los salmos, hoy día, ¿qué sería? El Antiguo Testamento. Recordad que en ese tiempo no había Biblias como las tenemos nosotros, muy organizadas, muy bien impresas, diferentes versiones, ¿sí? Muchos de los judíos no sabían leer, porque eran textos antiguos, no sabían leer esos textos hebreos, porque los judíos hablaban arameo, pero los estudiosos de las escrituras y en las sinagogas siempre se leía la ley de Moisés, que nosotros le conocemos como el Pentateuco. Se leía los profetas que están en nuestro Antiguo Testamento, los conocemos como profetas mayores, profetas menores, y se leía los salmos. No solo se leían los salmos, se cantaban también, se recitaban, ¿sí? Inclusive había salmos, como en algunas iglesias todavía lo hacen hoy día, en que alguien dice un verso y otra persona dice otro verso, y así ellos lo memorizaban y lo recitaban. Jesús está diciendo, ¿sí?, que se están cumpliendo las escrituras en todo lo que decían acerca de él, ¿cierto? Eso se refería al Antiguo Testamento. Y el verso 45 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Este verso es muy interesante porque nos recuerda a todos nosotros que para entender las escrituras necesitamos del Señor. Necesitamos una obra sobrenatural, ¿sí? Si tú tienes la Biblia y abres la Biblia, lo primero que hay que decir es:
Señor, ayúdame a entenderlo. Sí, Espíritu Santo, ilumíname, muéstrame. Porque la Biblia no siempre es fácil de leer. ¿Sí? No siempre es fácil. Jesús dice que les abrió el entendimiento y no relata cómo. Pero el contexto en el que está este pasaje es un contexto en que hay por lo menos dos historias en que la mente de la persona está abierta. En el comienzo del capítulo 24, las mujeres van a la tumba y no encuentran el cuerpo de Jesús. Vienen los ángeles y le dicen a las mujeres: ¿no os acordáis que Él os dijo que tenía que morir y que resucitaría el tercer día? Y dice que entonces las mujeres se entendieron, se les abrió el entendimiento. Y estas mujeres a quienes se les abrió el entendimiento van donde los discípulos y les cuentan lo que han visto, lo que han escuchado, porque ya su mente está abierta. Y los discípulos de Jesús, cuando escuchan a las mujeres, ¿qué piensan? Que es locura, que están locas. ¿Ah? Qué interesante, porque su entendimiento estaba todavía nublado, cerrado. Y bueno, Pedro va a la tumba de Jesús y regresa, dice, maravillado, ¿no? De no encontrar el cuerpo de Jesús. Y luego aparece otra historia, que son dos discípulos, creo que uno se llama Cleofas, los van del camino de Maús. Se encuentran con Jesús, van caminando con Jesús y no se han dado cuenta que están caminando con Jesús. Y están totalmente decepcionados y cabizbajos, utiliza la Biblia esa palabra, ¿no? Y le dicen a Jesús: es que tú no has escuchado lo que ha sucedido. Y Jesús entonces comienza a usar las escrituras para mostrarles que así tenía que suceder. Y cuando Jesús parte el pan, sus ojos son abiertos, Jesús desaparece, ¿no? A ellos se les abren los ojos y ¿qué hacen? Van de regreso otra vez a hablar con los discípulos. Inclusive estos dos hombres le dicen a Jesús lo que las mujeres han dicho, ¿sí? Pero su entendimiento está cerrado. Nosotros y las personas que escuchan el Evangelio, que es lo que vamos a ver aquí, necesitan algo sobrenatural. Y por eso oramos. Porque compartir el Evangelio o dar testimonio de Jesús no es una cosa de yo sé mucho, soy un estudiado, conozco mucho la Biblia, tengo 20 años de experiencia, soy pastor, soy misionero. No funciona así. ¿Sí? Funciona es porque es la obra del Señor. Amén. Y aquí viene, ahora sí, el verso que yo básicamente estoy predicando, es el verso 46. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Bueno, este texto, estos versículos 46 y 47 son lo que yo hoy expongo como los 4 puntos que resumen la Biblia. Estos son los puntos que resumen la Biblia. Ya vimos que Jesús utiliza las escrituras del Antiguo Testamento para hablar de esto. ¿Y qué es lo que dice el texto? Dice que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Los 4 puntos son: Cristo murió, Cristo resucitó, es el segundo. El tercero, arrepentimiento y perdón de pecados en su nombre. Y el cuarto, a todas las naciones, dejémoslo ahí. Digo, primero, Cristo murió. Segundo, Cristo resucitó. Tercero, arrepentimiento y perdón de pecados en su nombre. Y cuarto, todas las naciones. Lucas es el escritor de este evangelio. ¿Qué otro libro escribió Lucas en la Biblia? Hechos. Cuando leemos el evangelio de Lucas, tenemos que pensar que hay un segundo volumen, ¿sí? Un episodio 2, si lo quisiéramos llamar así. Es el libro
de Hechos de los Apóstoles. También lo escribió Lucas, ¿sí? Y es muy interesante porque en el libro de Hechos de los Apóstoles, Lucas comienza hablando acerca de las cosas que él ya había escrito acerca de Jesús a un señor que se llama Teófilo. Bueno, yo estoy estudiando un grado y tenía que estudiar por 16 semanas el libro de los Hechos. Es muy interesante que en el libro de los Hechos aparecen diferentes momentos en que los apóstoles predicaron, ¿sí? Y predicaron el Evangelio. Y todas las veces que ellos predicaron, estos 4 elementos están en común, ¿sí? 1, que Cristo murió. 2, que ha resucitado. 3, que en su nombre hay perdón de pecados, que hay que arrepentirse, ¿sí? Y que es para todas las naciones. Hay muchos versos que están hablando que es que son para todas las naciones. Yo lo compliqué, voy a leerlo como yo lo hice, pero solo para que tengáis una idea de como que junté todos estos mensajes. O sea, yo me puse a estudiar este libro de Hechos y junté todos estos mensajes. Lo que cambia es los oyentes, ¿vale? En ocasiones los oyentes son judíos, en ocasiones los oyentes son sacerdotes del pueblo judío, del pueblo de Israel, ¿sí? En ocasiones los oyentes no son judíos, ¿vale? Son gentiles. Y bueno, hice como un melange, ¿no? Una mezcla, ¿vale? Y yo escribí lo siguiente: no os quiero complicar porque quiero que recordéis los 4 puntos. Pero yo dije que este es el resumen de lo que el libro de los Hechos, o el resumen de lo que se predicó en los Hechos de los Apóstoles. El único Dios y creador de todo lo que existe, quien se reveló a Abraham y de cuya descendencia se formó la nación de Israel, en estos días, en el tiempo de los Hechos, ha cumplido la promesa de que Él enviaría al Mesías. Este Mesías es Jesús de Nazaret, quien por la soberanía de Dios, profetizada en las Escrituras, debía padecer, morir y resucitar. A través de Él, Jesús, hay perdón de pecados y por la fe en su nombre hay salvación. Es decir, no solo la muerte, sino la esperanza de la resurrección. Jesús es Señor y juez de este mundo y es necesario el arrepentimiento y la confianza en Él para la purificación de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Esa fue la que yo escribí. Un poco complejo, ¿no? Mucha información. Solo que estoy poniendo el ejemplo de, al coger toda esta información y juntarla, cómo me resultó a mí este párrafo, ¿de acuerdo? Pero más o menos lo entendisteis, ¿sí? Pero no olviden los puntos. Hay un hombre que se llama el Dr. Bright. No sé si alguno de vosotros conocéis lo que se llaman las cuatro leyes espirituales. ¿Alguna vez lo visteis? Bueno, es el Dr. Bright. Él decía que el Evangelio había que mantenerlo sencillo. Manténlo sencillo, decía él, ¿sí? Porque él hacía parte de un ministerio que hoy día se llama CRU, ¿sí? Antiguamente se llamaba Cruzada Cristiana, y es un ministerio que trabaja en las universidades. Entonces, ellos querían alcanzar con el Evangelio a estudiantes universitarios. Y si tú vas a hablar con un estudiante universitario, ¿qué tienes que tener? Intelecto, ¿sí? Ser alguien que ha estudiado, que se ha preparado. Pero ellos se dieron cuenta que el intelecto no alcanza a las personas, así sean universitarios, sino que él decía: el mensaje, manténlo sencillo. Y este señor Bright
lo que hizo fue unos libros pequeñitos, unos folletos, les podemos llamar así, que se llamaban las 4 leyes espirituales. Y él decía, la primera ley es, Dios te ama y tiene un plan para ti. La segunda ley espiritual que él decía es, tú eres pecador, o sea, hay un problema, eres pecador, estás separado de Dios. La tercera ley era, hay una solución, ¿sí? Cristo murió por ti, ¿vale? Y la cuarta ley es, y tú tienes que aceptarlo, ¿sí? Tienes que responder a esta invitación y es aceptarlo. Eso fue lo que hizo el Dr. Wright, simplificar el Evangelio aún para universitarios. Pues este pasaje que estamos viendo en Lucas y toda la narrativa de los hechos se centra en estos elementos principales. ¿Cuáles son? Cristo murió, Cristo resucitó, se predicará en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados y a todas las naciones. Y es así. Es interesante que Jesús incluyó a todas las naciones en su descripción del Evangelio aquí en Lucas. Y vuelvo y repito, esto es muy importante porque este es el énfasis de la enseñanza de esta semana de misiones. Es interesante que Jesús mismo, que es el que está hablando acá, incluyó a todas las naciones en su enseñanza. Si nosotros no predicamos o no entendemos el Evangelio con el número 4, que es todas las naciones, entonces estamos quedándonos con 3/4 partes y nos está faltando 1/4 parte. La palabra en el original, cuando sabéis que el Nuevo Testamento está escrito en griego, y la palabra que traduce en nuestras Biblias como naciones es la palabra ethos. Y esa palabra ethos, de ahí viene una palabra que es muy familiar, es la palabra para nosotros etnias, ¿sí? Pero ethos puede significar razas, gentes, básicamente. Razas, gentes, etnias. ¿Qué significa? Toda la humanidad, básicamente. Toda la humanidad, ¿sí? En el contexto de la cultura de los discípulos de Jesús, que eran judíos, ¿sí?, que estaban esperando al Mesías, ¿no?, del linaje de David. Cuando Jesús les habla de todas las naciones, Jesús les está diciendo que vayan ¿a quiénes? A los que no son judíos. Básicamente, ellos son judíos. Jesús les está diciendo que estaba escrito que tenía que padecer, morir, resucitar, que se predicara en su nombre arrepentimiento y perdón de pecados. ¿A quiénes? A los judíos, ¿no? A todos los demás. A todos, porque este evangelio es para todos, ¿sí? Y eso nos tiene que despertar. Así que esto se refería a los romanos que estaban oprimiendo a los judíos. Esto se refería a los gentiles que comían cosas impuras. Etos se refería a los idólatras que adoraban dioses falsos. Etos se refería a aquellos paganos que practicaban hechicería, brujería y cuyos cultos en muchas ocasiones eran actos vergonzosos. Así que este evangelio no era para una religión o para un grupo de personas exclusivo, sino para toda la humanidad. Hubo alguien que entendió esto muy bien. ¿Sabéis quién fue? El apóstol Pablo. ¿Por qué decimos que él lo entendió muy bien? Porque él era un racista. Pablo perseguía a los cristianos, aprobaba que mataran a los cristianos. ¿Cuál era el principal problema de los primeros cristianos? Que estaban, para los judíos, en el pensamiento de los judíos, estos cristianos eran una secta que estaba contaminando la religión judía. ¿Por qué? Porque estaban, vamos a decir, invitando a los que no eran judíos, ¿sí?, a participar de este nuevo mensaje. Así que Pablo
sino un racista y que perseguía a cristianos, se convierte en aquel que va a proclamar el Evangelio a los que no son judíos justamente, sino que son gentiles. Pablo escribe en Colosenses 3:11, no lo busquéis, dice una renovación, hablando de la renovación en Cristo, en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Y Pablo mismo pues también reconoce cuál es la esencia del Evangelio en 1 Corintios 15. Os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, dice, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué. Y dice, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que se apareció. Cuando dice conforme a las Escrituras, es que es conforme a las promesas, ¿sí? No que Pablo dice, sí, es que está escrito que Jesús resucitó, entonces sí, es verdad. No, él está hablando de que la resurrección era algo que estaba profetizado desde lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Entonces, que Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que se apareció a Cefas, después a los 12 y a más de 500 hermanos. Luego vamos a hablar un poco de la resurrección. Entonces tenemos a Pablo. Así que vamos a resumir de la siguiente manera. 1. Cristo murió. ¿Quién es Cristo? El Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Pablo iba a las sinagogas y siempre hablaba de que las promesas se habían cumplido, como aquí Jesús está diciendo que estaba escrito en la ley, en los profetas y en los salmos. Que el Mesías no solamente era alguien que hizo unos milagros y cosas maravillosas, sino que el Mesías era alguien divino y humano a la vez, y que el castigo que recibió el Mesías, o sea que Cristo murió, no fue porque él cometió algo malo, sino que fue a causa de nuestro pecado. 2. Que Cristo resucitó. Recordemos que el contexto de este pasaje es el contexto de la resurrección. Y recordemos que en el libro de los Hechos, cada vez que se habló del Evangelio a judíos o no judíos, la resurrección era un hecho fundamental. Esta semana en la televisión hay una noticia que ha estado por varios días y ha sido la muerte de una esquiadora española que ganó una medalla olímpica, ¿cierto? Así que ella se llamaba Blanca, no recuerdo su apellido ahora. Blanca murió. La realidad es que tú vas a morir algún día, como Blanca ya murió, y yo voy a morir algún día. Lo bueno es que Jesús resucitó de entre los muertos. Lo bueno es que Jesús conquistó la muerte, venció a la muerte, y entonces yo puedo esperar en Él. Jesús venció la muerte y Él promete levantarme de la muerte. Yo espero en la resurrección de entre los muertos. ¿Debería yo confiar en alguien que promete algo y que Él mismo no lo ha alcanzado? ¿Me explico? ¿Sí? ¿Alguien que no ha sido capaz de nadar podría enseñarme a nadar? O yo diría, bueno, vale, yo me tiro y tú me enseñas. Mejor no lo hagas. Pues este aspecto de la resurrección fue y es fundamental en nuestra fe. Por eso, como decía el Dr. Bright, manténlo sencillo. ¿Sí? Podemos debatir, podemos hablar, pero Cristo vive. Él es real. Lo hemos experimentado. Y esta experiencia de que Él vive, de saber intelectualmente, ¿sí? Porque si usáramos la ciencia, todo demuestra, hay más pruebas de la resurrección que
muchas otras cosas, que aún de la existencia de alguna otra gente. Hay más pruebas de la resurrección de Jesús, y Él vive intelectualmente, pero también sabemos en nuestro corazón que es verdad, que es real, ¿sí? Que Él responde a nuestras oraciones, ¿sí? Que Él está aquí. Tercero, arrepentimiento y perdón de pecados en su nombre. El Dr. Wright decía que era necesario recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Hay muchas maneras de recibir a Jesús, ¿vale? Os voy a contar una muy interesante. Hay un hombre, un marroquí, que sale por la televisión. Él es cristiano. Él se da a conocer como el hermano Rashid, perdón. Y él sale en la televisión y tiene un canal de YouTube, y bueno, él es un predicador tremendo. Él es hijo de un imam, o era hijo de un imam. Él ya mayor, pero cuando él tenía 12 años, ¿sí? Escuchó la radio, se interesó en lo que decían en la radio y comenzó a pedir cursos bíblicos por correspondencia en Marruecos. Él cuenta que le intentaron enviar la Biblia varias veces, el Nuevo Testamento, y nunca le llegaba. No, si te la hemos enviado, no llegaba la Biblia a su casa. Un día el cartero llegó con la Biblia y salió el tío de Rashid. Él era un adolescente, era pequeño. Y el cartero le dijo: mire lo que está pidiendo este chico, este joven. Y el cartero de mala gana le entregó la Biblia al tío. Y el tío de mala gana le dio la Biblia a Rashid. Y le dijo algo así como: cuidado con lo que estás haciendo, que no sabes lo que haces. Bueno, Rashid cogió la Biblia y empezó a leer la Biblia. Estuvo leyendo la Biblia, ¿sí? Por más de un año y medio leyendo la Biblia, y él empezó se empezó a despertar como una atracción, como justamente me dijo su esposa, hacia Jesús, un fuego en su corazón hacia Jesús. Y él empezó a ver, y entonces él dice: yo hice la oración más increíble para recibir a Cristo. Yo creo que aquí nos entendemos cuando hablamos de recibir a Cristo, ¿no? Entonces él dice: yo llegué un día y dije: Dios, yo creo que yo soy cristiano. Sí, esa fue su oración. Y él dice: ese día él se identificó como cristiano. Fue lo único que entraba en su mente, porque no tenía otra opción. El hecho es que eso es lo que dice el Dr. Wright: debemos invitar a Jesús a nuestras vidas. No hay una manera en particular. Justamente su esposa, que me compartió su testimonio en ese momento, me contó cómo ella leyó la Biblia y cómo poco a poco, ¿sí?, terminó siguiendo al Señor. Es decir, a nosotros nos gustan las cosas cuadriculadas, ¿cierto? O sea, que sea paso 1, paso 2, paso 3, pero el Señor no es así, ¿sí? Él es mayor que nuestros planes, que nuestros métodos, que nuestras ideas. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos, pero sí que hay que tomar una decisión, porque ese es el punto 3, ¿sí? Arrepentimiento y perdón de pecados en su nombre. Puedes ser perdonada de todo lo malo que has hecho, pero debes recibir a Jesús, arrepentirte y volverte a Dios y pedir a Jesús que te perdone. Él lo hará si te vuelves a Él, pero tienes que tomar esta decisión. Y el número 4, para todas las naciones, que Jesús lo incluyera en su descripción del Evangelio, resulta muy importante. Aquí lo importante es: normalmente pensamos que cuando se habla de las naciones es que nosotros tenemos el Evangelio y lo llevamos a las naciones, estamos llevando algo, ¿sí?
Pero yo pienso que la mentalidad de Jesús no es lo que nosotros hacemos con el Evangelio, sino que las naciones son el carácter del Evangelio. Vuelvo y repito, ir a las naciones o lo que dijo Jesús acá, ¿no? Y que, lo leo de nuevo, perdón, y que se predicase el nombre del arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. No es que tengo un plan y voy a alcanzar el mundo, sino que la genética, si lo pudiéramos llamar así, del Evangelio es la humanidad. ¿Me explico? No es lo que hacemos con el Evangelio, sino que eso ya hace parte del Evangelio, está ahí en el Evangelio. No es a donde queremos llegar con el Evangelio, sino es el carácter del Evangelio. Por eso, si eso no está en tu corazón, hay que orar, ¿sí? Porque eso hace parte del Evangelio. ¿Qué significa? Que no importa tu origen, no importa tu educación, no importa si eres rico, si eres pobre, no importa tu raza, tu cultura, tu trasfondo religioso, no importa quién tú seas, Dios se preocupa por ti y eres importante para Dios y eres parte del plan de Dios. Pero cambiémoslo. No importa quién sea esta persona, norteafricano, ¿sí? Musulmán, alguien de la India, de Pakistán, de África Central, del Congo, no sé, de cualquier lugar. Dios se preocupa por esa persona. Dios ama a todos. Y este evangelio es para todos. Por lo tanto, nosotros no podemos ignorar esto. Así como hemos confiado en Jesús, creemos que murió y que resucitó y que tenemos perdón en su nombre, de la misma manera nosotros tenemos que mirar al mundo como el Señor lo ve. Así que esta es una invitación de Dios para que participemos de lo que es su deseo, de lo que Él mismo ha hecho. Tengo un amigo, su nombre es Andrés, un amigo cercano, compartimos juntos en Marruecos como misioneros. Él es hijo de una pareja holandesa. Él nació en Canadá, pero terminó en los Estados Unidos. Pero luego su padre se mudó a Uruguay, y estando él en Uruguay, el Señor tocó su corazón y puso carga en su corazón por los musulmanes. Así que él, siendo joven, buscó los caminos y consiguió irse a estudiar a Egipto. Y en Egipto pues aprendió el árabe y se graduó como profesor de inglés. Y luego se fue a Marruecos a vivir y a dar testimonio de Jesucristo. Él dejó muchas cosas. O sea, dejó su familia, dejó sus costumbres, tuvo que humillarse y aprender nuevas costumbres, un nuevo idioma, pero él tenía una pasión en su corazón. Escuchó la voz del Señor. Puede ser que hoy tú estés escuchando la voz de Dios, y puede ser que el Señor te esté diciendo hoy que tú puedes ir a otra cultura, ¿sí? Y ser instrumento de Dios para hacer testimonio del Evangelio. Ojalá fueran todos, o fuerais todos, ¿sí? Normalmente nunca pasa eso. No, el pastor quedaría solo y ya todos nosotros iríamos, se acabó la iglesia. Pero no se preocupe, normalmente no pasa así. Ojalá pasara, ¿sí? Pero no es un problema. El problema hoy día es lo contrario. ¿Sabéis? El problema hoy día es lo contrario. Porque en parte todos nosotros estamos viendo por nuestro negocio, yo le llamo, ¿sí? En Argentina dicen cada cual mira por su asado, ¿no? Por mi pedazo de carne. Y ese es el mayor enemigo para, ¿sí?, dar testimonio del Evangelio. Estamos tan preocupados por nosotros que entonces no nos movemos, porque estamos viviendo de manera contraria
a como Jesús nos ha dicho. ¿Qué dijo Jesús? El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Es lo primero que dice. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. ¿Sí? Entonces, el deseo de Dios es que como iglesia vayamos a todas las naciones, y yo espero que este sea un pequeño comienzo para la iglesia, para que se despierte esa pasión por las misiones. Bueno, finalmente, recuerda, Jesús murió, venció la muerte y resucitó. Sí, bueno, Jesús murió, Jesús resucitó, Cristo resucitó, y en su nombre hay perdón. Si has experimentado esto, significa que hay libertad en tu corazón, que hay paz con Dios, y sabes que esto es real y que muchos otros lo pueden tener, y que Dios tiene un plan para ti y para toda persona de esta tierra. Y algo muy importante, no es una filosofía, no es una tradición, no es una religión. Sí, estamos encasillados en un nombre religioso, ¿vale? Pero no es eso, no es una idea que estamos aquí tratando de convencer a la gente de que es una idea. No, ¿sí? Es una persona, y es Él es la persona de Jesús. ¿Sí? Cuando tú sales de aquí, no es la iglesia, el pastor, la estructura, la doctrina, sino es el Jesús vivo que está en ti y que te lleva, ¿vale?, a dar testimonio de lo que Él ha hecho en ti, ¿no? No importa lo malvado que seas o lo bueno que creas que eres, Él vive y puede atender a tu clamor. Hay un verso de la Biblia, bueno, hay varios versos, pero es un verso que yo normalmente cito, dice: Jehová está cercano de los que le buscan, de todo corazón. Y yo he visto y he experimentado que cuando buscamos a Dios de todo corazón, le encontramos. ¿Sí? Busca al Señor con todo tu corazón, que Él te responderá. Y si en el camino te encuentras a alguien que tiene una necesidad y que está lejos de Dios, yo te aseguro que si esa persona, sea quien sea, busca a Dios de todo corazón, Dios